manda saludes, alabado Jesús. Él está, ¿verdad? Como ustedes saben, todavía está retenido. Y pues encomienda, bueno, ya él ha mandado mensajes y ustedes han visto sus mensajes en los textos a través del Facebook, alabado Jesús. Vamos a leer en el capítulo 33, gloria a Jesús, en Deuteronomio 33, gloria a Dios, porque ese capítulo tiene conexión con la predicación de hoy, alabado Jesús. Y dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino entre millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en sus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes de los pueblos con las tribus de Israel y viva Rubén y no muera y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió para Judá, oye, oh Jehová, la voz que Judá y llévalo a su pueblo, sus manos basten y tú seas ayuda contra sus enemigos. Alabado Jesús. Y vámonos al versículo 21. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque ahí le fue reservada la porción del legislador y vino en delantera del pueblo con Israel, ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Alabado Jesús. Y el 24, Aser dijo, bendito sobre los hijos de Aser sea el amado de sus hermanos y moje en pie su aceite. Hierro de bronce y serán cerrojos y como tus días serán de tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún. Otra vez vemos la palabra Jesurún, quiero que tengan eso en cuenta. Quien cabalga sobre los cielos para su ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola. En tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tu pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre tus alturas. Alabado Jesús. Vamos a entrar, alabado Dios, en la palabra de Dios. Y ese es un pasaje que queríamos leer, alabado Dios, porque hay varios pasajes que tenemos, pueden tomar asiento, alabado Jesús. Hay varios pasajes que quería considerar porque cuando busqué este mensaje, alabado Jesús, bueno, cuando inmediatamente que el pastor me pidió, ¿verdad?, traer este mensaje, le pregunté al Señor qué era lo que tenía que predicar, porque no sabía yo que, no se me venía a la mente, no se me ocurría. Y rápido el Señor me puso, alabado Jesús, 4 puntos. 4 puntos, alabado Jesús, empezando por el tema que Él dice, que Él me puso, lo primero que Él me puso, por aquellos que dicen, Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. Gloria a Jesús. Y se me vino a la mente, gloria a Jesús, Elí. Elí, el padre, el sacerdote Elí, ¿verdad? Y que tenía el padre de Eliahab y Eliud, alabado Jesús, gloria a Dios. Y me puso en la mente, gloria a Jesús, esa persona. Luego me trajo a la mente Jesurún que había engordado, alabado Jesús. Y luego me puso, alabado Dios, que no es que cuando Moisés iba a pasar fue confrontado en el mar y venía siendo perseguido por Egipto. Y
como el significado también me puso, ¿verdad? Que buscar el significado de tu vara. Usa tu vara y toca el mar. Alabado Jesús. Entonces esos son los puntos que quiero aclarar. Gloria a Jesús. El primero es la historia de Elí. Alabado Jesús. Cuando Elí, todos sabemos la historia de cuando, ¿verdad? Ana llegó y estaba bien necesitada, gloria a Jesús, y la necesidad de Ana vino a suplir una necesidad que había en el templo, gloria a Jesús. Vemos de que Elí, alabado Jesús, era un siervo de Dios que había estado por 40 años administrando, gloria a Jesús, al pueblo de Dios. Y Elí se llamaba, ¿verdad? Estaba criando al profeta Samuel, que es también, ¿verdad? Uno de los jueces, gloria a Jesús. Y Samuel estaba ahí desde pequeño y lo que no pudo hacer Elí con sus hijos, lo vino a hacer con Samuel. Dios le dio la oportunidad de poder instruir a este niño, a Samuel, alabado Jesús. Me llama mucho la atención y me impactó, alabado Jesús, cómo es que este varón, gloria a Jesús, había estado sirviendo al Señor, pero había llegado a una condición donde él se había dejado estar y todo le parecía, era muy ¿cuál es la palabra? No me recuerdo la palabra, condescendiente, era muy condescendiente y no quería molestarse para nada. Dice que una vez el profeta Samuel, cuando era niño, ¿verdad? El niño Samuel escuchó que le llamó una voz y fue donde Elí y pensó que era Elí que le estaba llamando. Elí le dice, ve, regrésate, yo no te he llamado. Luego regresa otra vez este muchachito, Samuel, y escucha otra vez la voz y regresa otra vez donde Elí lo devuelve otra vez. A la tercera vez que escucha la voz, este muchachito regresa donde Elí se da cuenta de que era Dios que le estaba llamando, alabado Jesús. Entonces Elí le dice, en primera de Samuel encontramos la historia del capítulo 3, del versículo 9 al 16, donde le dice, ve y acuéstate. Dice, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo, ve y acuéstate. Y si te llama, di, habla Jehová que tu siervo escucha. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová, se paró. Dios habla, mi hermano. Dios habla, lo único que no habla a cualquiera, alabado Jesús. No hablas a cualquiera que quiere escucharle. Él habla a los que mira que pueden escucharle y que son dignos de escucharles, alabado Jesús. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo escucha. Dijo Jehová a Samuel, yo haré una cosa en Israel que a quien le oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que yo he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Samuel se quedó acostado hasta la mañana y después abrió las puertas de la casa de Jehová, pero temía contar la visión a Elí. Entonces Elí lo llamó y le dijo, Samuel, hijo mío, heme aquí. Respondió él. Elí le dijo, ¿qué te ha dicho? Te ruego que no me lo ocultes. Traiga Dios sobre ti el peor de los castigos si me ocultas la palabra de todo lo que habló contigo. Entonces Samuel se lo manifestó sin ocultarle nada y Elí dijo, mira la respuesta que dijo Elí. Y esto es lo que el Señor me ponía en el corazón, que mucha gente en estos momentos está en esta condición. Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. Ese pensamiento de
autoconformismo, de autocomplacencia, de dejadez, podría decir yo, ese pensamiento de que, bueno, yo reconozco, Él es mi Dios, Él es el Todopoderoso, y que Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Esa mentalidad es la que tenía Elí. Elí decía, Él es Jehová, que haga lo que bien le parezca. Imagínense qué respuesta, alabado Jesús. Pero Dios no espera esa respuesta, no esperaba esa respuesta de Elí. Nosotros preguntamos, bueno, ¿qué más podría hacer? Si ya Dios lo había dispuesto así, ya Dios lo había propuesto así. Nosotros hemos visto, alabado Jesús, que en otras ocasiones el Señor ya había hablado, en otras ocasiones, en otros casos, en otros incidentes. Por ejemplo, en este varón que había dicho Dios que iba a morir, y luego Ezequías, ¿verdad? Y luego Dios le extendió 15 años porque él se humilló, se arrepintió delante de él. Gloria a Jesús. Pero este varón, Elí, dice, Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. Ese pensamiento, esa indisposición para tomar acción, para tomar las promesas, esa indisposición para decir, yo voy a hacer lo que mi Dios quiere que yo haga, yo voy a buscar cómo cambiar la situación. Pero este varón ya le había profetizado ante el Señor. Antes le había dicho de lo que iba a hacer, y sin embargo él no hizo ningún cambio. Y ¿cuál era la sentencia y por qué Dios fue tan estricto con Elí después de haber servido por 40 años en el ministerio? ¿Por qué Dios fue tan estricto? Alabado Jesús. La palabra nos relata, gloria a Jesús, que este varón Elí era muy condescendiente, muy pasivo, y principalmente con sus hijos. Alabado Jesús. Dios le reclama a este varón, a Elí, que él había pisoteado los sacrificios y las ofrendas que le mandó a ofrecer en el tabernáculo. Dios le reclama a Elí de que había honrado más a sus hijos que a él. ¿Cuántas veces nosotros dejamos pasar cosas que pueden ofender a Dios y lo tomamos así? Ay, Dios va a arreglar a mis hijos. Dios se va a encargar de mis hijos. Que Dios lo haga, pero si el padre y la madre somos nosotros, no es Dios el que tiene que corregir y exhortar a nuestros hijos y decirle, tú estás pisoteando el nombre de Dios. Tú estás faltando a la palabra de Dios. Tú estás ofendiendo a Dios. Pero a Dios le pareció que Elí no estaba haciendo. En 1 Samuel 2, 29, 31, Dios le reclama y le dice, ¿por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Porque has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por eso Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho Jehová, nunca haga yo tal cosa, porque yo honro, mire lo que dice acá, yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios no puede tomar en poco a aquel que menosprecia las cosas de Dios. Dios no puede exaltar, honrar y bendecir a aquel que tiene en poco la palabra de Dios, que tiene en poco la honra de Dios. Él dice que Él honra a los que le honran. Significa que nosotros debemos de tener en alto estima, en alto respeto, en reverencia las cosas de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la casa de Dios, el servicio a Dios. Tenemos que tomarlo en estima y en respeto y en reverencia. Pero a veces nosotros pensamos de que es en poco menospreciar las cosas de Dios. Alabado Jesús. Y tenemos ese concepto.
Él es Dios que haga lo que bien le parece. Pensamos que estamos honrando a Dios cuando nosotros decimos, Él es Dios que haga lo que bien le parece. Pensamos que esa es una forma de honrar a Dios. No, porque Dios no estaba contento con Elí. Y habían otros casos que tienen también esa misma perspectiva en la Biblia. Alabado Jesús. Dios es Dios y Él que haga lo que bien le parezca. No, mi hermano, Dios nos ha dado una comisión, nos ha dado una responsabilidad, nos ha dado las armas para luchar y nosotros tenemos que hacer nuestra labor. Tomar nuestra posición y tomar lo que nos corresponde hacer y hacerlo. Alabado Jesús. Dice que este varón no estaba conectado con el Espíritu Santo para tomar decisiones. Elí no estaba, ya estaba apagada la lámpara, ya no se echaba el aceite en las lámparas, ya no estaba ofreciéndose los sacrificios con temor, con reverencia. Los hijos venían y sacaban lo mejor de la carne y hasta forzaban a la gente a hacerlo a la manera que ellos querían que se hiciera. Pero no es el caso de que cómo lo hacían ellos, el problema era Elí. Elí tenía que estar atento a lo que se hacía en el templo. Alabado Jesús. Elí no estaba prestando atención, pero no estaba supliendo las necesidades del templo. Alabado Jesús. No estaba atento a la dirección del Espíritu Santo. Cuando Dios mira una necesidad en su casa, Él levanta a alguien en el momento oportuno. Dios llevó a Ana con una necesidad y esa necesidad sirvió para suplir la necesidad del templo. Ana llegó con una necesidad de su corazón. Ana llegó con una disposición de encontrar un milagro de parte de Dios. Ana llegó con ese ardor en su corazón, ese anhelo de su corazón de recibir una respuesta de parte de Dios. Y vemos ahí a Elí que la critica y le dice, digiere tu vino. ¿Para qué estás borracha? Arréglate. ¿Por qué? Porque ya no tenía visión espiritual. Ya no tenía la visión para discernir un corazón necesitado. Ya no tenía la visión para discernir cuál era la necesidad. Alabado Jesús. Y entonces le dice, cuando esta mujer dice, yo no estoy borracha, mi Señor, sino que tengo dolor en mi corazón. Es ahí cuando Dios miró ese corazón necesitado, ese corazón que no estaba hablando con los labios, sino que estaba expresando con sus sentimientos la necesidad de ese momento que ella anhelaba escuchar a Dios. Ella anhelaba la respuesta de Dios y ella le hizo la promesa. Ahí es donde recibe ella la promesa, pero con un pacto que ella hizo con Dios. Alabado Jesús. Entonces, cuando Dios mira una necesidad en su casa, Él levanta en el momento oportuno a una Ana con una necesidad. Esa necesidad sirvió para suplir a un Samuel. Un Samuel salió del fruto de ese corazón necesitado en un momento donde estaba un sirviente de Dios que no estaba dando lo que tenía que dar. ¿Quién es aquel corazón, alabado Jesús, que va a dar un Samuel para el servicio de Dios? ¿Quién es aquel corazón que va a venir delante del Señor en un momento de necesidad y decir, Señor, yo te quiero dar una ofrenda de mi vida, yo te quiero servir, Señor, yo te quiero dar lo mejor, yo te quiero dar mi primogénito, yo te quiero dar lo que yo tengo más preciado? Ana dedicó y consagró lo más valioso que ella anhelaba. Usted sabe lo que es estar anhelando un hijo por muchos años y estar pasando vergüenza porque no podía dar un hijo, mientras alguien la avergonzaba y le decía que era un estéril, que no podía hacer nada. Y esta mujer viene con un corazón necesitado y ella dice, si tú me das un hijo, lo voy a dedicar a ti. Si tú me das un hijo, voy a dedicarlo para que sirva en tu obra. Hermano querido, Dios quiere corazones
como Ana, que traigan un Samuel a su casa, que traigan un Samuel que vengan a dedicar a servir en la obra del Señor. Dios no quiere esos Elí que están muy reposados, que se han engordado, que están muy convenientemente conforme con la situación en que están. Dios no quiere Elí en su casa. Dios no quiere Elí en su pueblo. ¿Por qué? Porque Elí había engordado. Jesurún había engordado, alabado Jesús. Miren el capítulo 33, alabado Jesús, 32, perdón, del 15, Deuteronomio 32:15 dice: pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonaste al Dios que te hizo y menospreciaste la roca de tu salvación. Le despertaste a celos con los dioses ajenos y lo provocaste a ira con abominación. Sacrificaste a los demonios y no a Dios. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios, tu Criador. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto, el 29, alabado Jesús. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podrían perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado? He ahí, mi hermano querido, mire qué relación. Estoy leyendo en Deuteronomio, pero el pasaje, el de la historia de Elí, es en Primera de Samuel, alabado Jesús. ¿Cuál es la situación en que cayó Elí? Todo el pueblo fue avergonzado, fueron vencidos por los filisteos, fueron vencidos por sus enemigos, aun cuando sus enemigos sabían que cuando Dios estaba con el pueblo, ese pueblo era victorioso y nadie le podía hacer frente. Pero cuando el pueblo se alejó de Dios, aquí dice, alabado Jesús, que si ellos estaban con Dios, 1000 huían delante de uno. Si ellos estaban con Dios, el pueblo que venía a confrontarlos, tenían que 1000 huir delante de uno solo. Pero como su condición era diferente, los enemigos se enseñorearon de ellos. Y el Señor dice, ojalá fueran sabios que comprendieran. Pero dice que se engordó Jesurún. Jesurún, ¿qué cosa es Jesurún? Alabado Jesús. Gloria a Jesús. Sabemos que en el alboroto que trajeron la noticia a Elí, alabado Jesús, a Elí, un hombre, dice la Biblia, que un hombre salió corriendo de la batalla, en medio de la batalla donde estaban los 2 hijos de ellos y que habían muerto, alabado Jesús, se habían robado el arca, se habían hecho destrozos, todo el pueblo había huido y llegó uno a darle la noticia a Elí y Elí estaba demasiado pesado, estaba gordo y estaba ciego y cayó de espalda y se desnucó. Ese fue el fin que tuvo Elí. ¿Por qué? Porque él había engordado, había enceguecido, no tenía visión espiritual, no tenía deseos de trabajar, no tenía ánimos de nada. Entonces había caído. Dice que Elí cayó de su silla hacia atrás al lado de la puerta y se desnucó y murió, pues era hombre viejo y pesado. Alabado Jesús. Pero ¿qué significa Jesurún? Alabado Jesús. Después que me da el Señor la idea de esta historia de Elí, me pone Jesurún, me dice él. Jesurún, ¿qué es Jesurún? Jesurún había engordado, me dice el Señor. Jesurún engordó, alabado Jesús. Jesurún significa título honorario dado a Israel. Es un título poético que Dios, en 4 pasajes de la Biblia lo encontramos, donde Dios lo dice, alabado Jesús, donde Dios habla del pueblo de Israel como Jesurún. Y dice, Jesurún, título honorario dado a Israel, en la versión de los 70 griega. Jesurún se considera un término afectuoso, mire qué lindo. Jesurún es un término afectuoso y se traduce por amado. Este nombre, Jesurún,
debería haber recordado a Israel su llamamiento como pueblo en relación del pacto con Jehová. Por lo tanto, su obligación de ser recto. El nombre de Jesurún se emplea de manera irónica. En vez de vivir en armonía con lo que ese nombre indicaba, Israel se hizo ingobernable, abandonó a su hacedor y despreció a su Salvador. Por eso dice en Deuteronomio 32:15, pero engordó Jesurún, tiró coces, engordaste y te cubriste de grasa, entonces abandonaste al Dios que te hizo y menospreciaste a la roca de tu salvación. ¿Qué es lo que está pasando? Alabado Jesús. ¿Qué le pasó, gloria a Jesús, a este pueblo? Si Dios lo llamaba con un término afectivo, significaba el amado, significaba el que era amado. Es un término afectuoso, un término poético. Él le dice, y Jesurún se engordó y dio coces, alabado Jesús. Pero en otros pasajes, gloria a Jesús, donde encontramos a este Jesurún, gloria a Jesús. En este término acá, en Deuteronomio, es ahí donde vemos donde Jesurún se revela. Pero en los otros pasajes, en los otros 3 pasajes, Dios habla de Jesurún y le está diciendo, tú Jesurún tienes un Dios poderoso. Tú, Jesurún, tienes un Dios que te protege. Mire, en Isaías, por ejemplo, en Isaías 44, Dios le habla y le dice, oye pues, ahora, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún. Ahí está la palabra Jesurún, a quien yo escogí. Es un término afectivo donde Dios le dice, yo te escogí, tú eres mi amado. Jesurún significa el amado. Yo te escogí, tú eres mi amado. No temas, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas del agua. Este dirá, yo soy a Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y Redentor tuyo, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dios le está diciendo, alabado Jesús, y le dice además, no temas, no te amedrentes, no te lo dejé saber ya desde la antigüedad. Entonces, Dios le está diciendo, oye Jesurún, yo estoy contigo, tú eres mi amado, tú eres mi pueblo, yo te voy a defender, yo te voy a proteger, nadie te va a hacer frente, y le da muchas promesas. Cuando está Jesurún, todavía no ha engordado. Cuando Jesurún todavía está escuchando a Dios, cuando Jesurún está atento a la palabra de Dios, alabado Jesús. Pero acá vemos que Elí, alabado Jesús, no fue fiel al llamado, alabado Jesús. Elí no estaba atento a la voz de Dios, sino que había ya perdido la visión. Había dejado que sus hijos blasfemaran a Dios, ensuciaran el nombre de Dios, se ofendieran la palabra de Dios, tomaran en poco la palabra de Dios. Mi hermano, yo sentía, ¿verdad?, que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ser cuidadosos, de mostrarles a nuestros hijos que tenemos temor de Dios y que ellos necesitan tener temor de Dios y que ellos no pueden tomar en poco la palabra de Dios y no poner en más alta estima a nuestros hijos
que a la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios, como administradores de las cosas de Dios, como sacerdotes del hogar, el hombre, la mujer como la ayuda idónea y los líderes acá en la iglesia también, tenemos que ser celosos y cuidadosos de lo que Dios nos ha encomendado, pero lo que Dios nos ha encomendado, alabado Jesús, es el respetar su nombre, es el poner en alto la palabra de Dios, es en respetar el nombre de Dios y enseñarle no solamente a nuestros hijos como padres, pero también a la congregación como líderes que somos, pero también, ¿verdad?, allá afuera, reconocer y enseñarle a los que no conocen la palabra de Dios que hay un Dios eterno al cual se le debe de respetar y nosotros no ser condescendientes con los que deshonran la palabra de Dios. ¿Qué era lo que le decía el Señor a Elí? Porque tú, dice, ¿por qué has deshonrado? Porque has honrado a tus hijos más que a mí. Y eso a mí me pegaba, porque yo decía, ¿cuántos de nosotros estamos, porque amamos a nuestros hijos, no les decimos directamente, estás en camino de condenación, estás en camino de perdición, tienes que enderezarte, tienes que corregirte, a Dios le estás ofendiendo, tú no estás haciendo lo que Dios te está mandando. Y tenemos que ser claros, mi hermano, dejar esa mentalidad de Elí que dice, Dios es Dios, Él sabe lo que hace. Y pensamos, Dios le va a hablar a mi hijo y Dios le va a corregir y dejamos que todo lo haga Dios, pero ¿dónde está nuestro rol como líderes? ¿Dónde está nuestro rol como líderes del hogar, como líderes de la iglesia, como representantes de Cristo en la calle? ¿Dónde está nuestro rol como hijos de Dios? No podemos tener esa mentalidad que tenía él, y Dios es Dios. Él sabe que haga lo que le parezca. Cuando Dios llegó a hablarle en 2 ocasiones, la primera vez Dios esperó que él se humillara e hiciera algo. La segunda vez, después cuando le habló a este muchachito, a Samuel, también esperó que él reaccionara e hiciera algo, pero no hizo nada. Lo único que dijo fue, Dios es Dios, que haga lo que bien le parezca. Mi hermano, no es esa la respuesta que Dios quiere. Dios quiere que tomemos la autoridad, alabado Jesús. El Señor me puso, alabado Jesús, la siguiente ilustración, gloria a Jesús, donde Moisés iba a pasar, iba a llegar al Mar Rojo, iban siendo perseguidos por el pueblo de Egipto y llegan al Mar Rojo y se encuentran entre el Mar Rojo y el pueblo y el ejército que venía persiguiéndolos. Y entonces él le dice, el pueblo empieza a reclamarle y empieza a enojarse contra Moisés y le dice a Moisés, no es eso lo que te decíamos, que nos dejaras mejor morir en Egipto antes que nos vinieras a traer a morir aquí al desierto. Entonces él ora delante del Señor y le dice, Moisés se arrodilla delante de Dios. ¿Y qué le respondió Dios? ¿Qué haces? Levántate, toma acción, toma la vara, muévete, pon la vara en el agua, muévete. Toma acción. ¿Qué haces? No es tiempo de solamente clamar. Ya clamaste. Cuando es tiempo de clamar, hay que clamar. Pero cuando es tiempo de tomar acción, hay que tomar acción. Aleluya. Alabado Jesús. Entonces le dice, levántate, toma tu vara. Pero ¿qué significa la vara, alabado Jesús? La vara significa varias cosas, gloria a Jesús. Mira, mi hermano, la palabra de Dios nos dice constantemente que nuestras armas no son carnales, sino que poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Usted conoce cuál es la vara. Usted conoce cuáles son las herramientas que Dios le ha dado. La vara tipifica autoridad, alabado Jesús. La vara era para confirmar
a Aarón en su cargo. La vara era empleada como arma. La vara la usaban los pastores para guiar a sus ovejas y para aplicar disciplina. La vara es un símbolo de disciplina. La vara es un símbolo de gobierno y de autoridad. Pero también la vara es un símbolo de retribución. Y se usaba también para medir. La vara que nosotros tenemos que usar, la vara que usó Moisés en el agua, era la vara de la autoridad, mi hermano. Con esa vara usted tiene que decir, diga: el débil fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios, esa vara es para aplicar las herramientas, las promesas de la palabra de Dios. Yo me canso de ver, Dios mío, yo digo, ¿cómo es posible que tenemos la palabra de Dios? Estamos viviendo la palabra de Dios todos los días, estamos escuchando la palabra de Dios, pero a la hora de que necesitamos usarla, las promesas, no tenemos la fe para aplicarla. No tenemos la fe para decir: Señor, tú dijiste en tu palabra esto lo dijiste, yo lo quiero ver, Señor. Tú dijiste en tu palabra, diga: el débil fuerte soy, me siento débil, quiero ser fuerte, Señor. Yo digo que soy fuerte y voy a tomar la fuerza que viene de ti. ¿Dónde están esas promesas que tenemos que aplicar? ¿Dónde está la palabra de Dios que tenemos que aplicar? ¿Cómo podemos decir que somos creyentes, que somos cristianos y estamos viviendo tras las noticias del mundo? ¿Cómo podemos decir que vivo en fe y estamos viviendo tras lo que dice Univisión? ¿Cómo puedo decir yo que soy cristiana y no busco a Dios en oración para buscar la respuesta de Dios? ¿Cómo puedo decir que soy cristiana y estoy simplemente caminando sin oír la voz de Dios? Caminando sin escudriñar las escrituras, caminando sin saber cuál es el pensamiento de Dios. ¿Cómo puedo decir que soy cristiana y que quiero las bendiciones de Dios, pero no le busco? No le busco y voy con lo que siento. No siento orar, no oro. Y si oro, hasta donde el cuerpo me dice levántate. Y que a veces parece que tuviéramos resortes en las rodillas. Y no busco las escrituras. Alabado Jesús. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si no estamos viviendo la palabra? Decimos que creemos en Dios, pero solo de labio. Porque a la hora de la hora, decimos lo que dice Univisión. A la hora de la hora, solo lo que ven mis ojos. Si no lo veo con mis ojos, no lo creo. A la hora de la hora, no estamos listos para decir: yo soy cristiano. Dios nos libre que no tengamos que pasar esa persecución donde tenemos que dar nuestra vida en la guillotina. Yo no quiero quedarme ahí. Pero me recuerdo que desde que me convertí en ignorancia, yo le dije al Señor: Señor, permite que yo dé mi vida por ti. Tenemos que confrontar esa realidad, mi hermano. Si nuestros hermanos de la iglesia primitiva, ellos lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Los hermanos de la iglesia primitiva. Ellos estaban dispuestos a ir a ser tirados entre los leones, a ser quemados vivos, a dar su vida por el evangelio, por el cristianismo. ¿Por qué nosotros somos mejores? ¿Sabe qué? Acá dice: pero Jesurún engordó. ¿Qué significa cuando Jesurún engorda? Alabado Jesús. Pero Jesurún engordó, tiró cosas. Te engordaste, te encubriste de grasa, entonces abandonaste al Dios que te hizo y menospreciaste la roca de tu salvación. ¿Qué significa eso? Engordarse y dar cosas. Te rebelaste contra la autoridad de Dios. Te importa poco de que lo que Dios dice en su palabra. Te engordaste.
engordaste en prosperidad, ahora tienes todo lo que deseó tu corazón, todo lo que necesitas, y ya no necesitas de Dios. Ya no necesitas venir a la iglesia, ya no necesitas buscar a Dios en oración para pedirle la comida o pedirle un trabajo. No necesitas pedirle de que te dé para comprar un carro porque necesitas la transportación. No necesitas nada, estás gordo, estás saciado, estás con todo lo que necesitas y te crees poderoso y ya no necesitas de Dios. Eso es lo que le pasó a Elí. Elí estaba próspero, bendecido y se confió demasiado y estaba muy conforme. Dejó que sus hijos hicieran y deshicieran y dejó de que el sacrificio se hiciera a la manera que fuera. Él era el líder. Él era el líder. Él tenía que tomar acción. Mi hermano, mi hermana querida, con todo el temor de Dios se lo digo, porque yo no me creo que yo esté al 100, alabado Jesús, pero yo sé lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, alabado Jesús. Nos dice que tomemos autoridad, que tomemos nuestra posición y que le creamos a la palabra de Dios, que le creamos a lo que Dios dice y que lo vivamos realmente. No digamos que somos cristianos solo porque venimos a la iglesia o solo porque escucho un mensaje y ya soy cristiano. Si no estoy viviendo la palabra, si no estoy poniendo en práctica la fe, usted no es cristiano. Usted no es cristiano cuando usted no practica la fe. Si no practicamos la fe, si no decimos, diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el pobre, rico soy. Si no podemos decir eso, usted no ha nacido de nuevo ni está en la cobertura de Dios. Alabado Cristo, aleluya. Jesurún había engordado, pero Jesurún era el amado. Era un término que Dios usó en 4 de los pasajes bíblicos para decirle: Jesurún, tú eres mi amado, yo te protejo, yo te guardo, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Ese era el deseo de Dios, protegerlo, guardarlo, prosperarlo. Y fue lo que hizo durante mucho tiempo. Pero ¿qué fue lo que pasó en el tiempo de Elí? Se robaron el arca fue a parar con los enemigos de Dios. Se robaron, mataron a todo el pueblo y salieron huyendo de sus enemigos. Cuando no hay autoridad, toma la autoridad, toma la vara, alabado Jesús. No tengo una vara, alabado Jesús, pero tomemos la vara. Es tiempo de tomar la vara. La vara es la autoridad de la palabra de Dios. Esta es nuestra autoridad. Si Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, lo reclamo. Si no lo creo, no lo puedo reclamar. Si no tengo la disposición de vivir en fe, porque la fe no es lo que miramos, no es lo que escuchamos, es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la fe. Entonces tenemos que buscar lo que dice Dios en su palabra. Entonces, en conclusión, mi hermano, alabado Jesús, Dios quiere que busquemos su palabra, que no digamos, Dios es Dios, Él hace como Él quiere. Dios es Dios, Él hace como Él quiere, dijo Elí. Bueno, si ya Él lo dijo, ya lo dispuso, pues así lo vamos a dejar, que Él haga lo que Él quiera. Pero no, Dios esperaba una respuesta más positiva, más activa de parte de Él. Sí, y poner en alta estima a las cosas de Dios. Recuerde, mi hermano, si Dios juzgó, ¿por qué juzgó Dios a Elí? Porque él estaba menospreciando y porque estaba honrando más a sus hijos que a Dios. Y Dios le reclamó y le dice: yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Pero Elí no lo vemos despreciando a Dios. Claro que sí, ahí dice, alabado Jesús, porque has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y él está diciendo,
tú no estás enseñándole a tus hijos. Imagínense, si ya de adulto no les podía decir, ya era tarde, cuando ya es de adulto, ya no podemos decirle a nuestros hijos, pero sí podemos todavía exhortarles como si fuéramos los sacerdotes del hogar, aunque sean adultos, mi hermano, aunque sean adultos, mis hijas son adultas y mi esposo y yo todavía las corregimos y todavía las exhortamos, que quede en ellos, pero si no van a servir a Dios, que sepan que están deshonrando a Dios, en que en cualquier momento van a caer en juicio, porque es la palabra de Dios. Nosotros no queremos hablar juicio, no queremos, ahora se hace muy ofensivo hablar juicio. No podemos decir que Dios castiga, no podemos decir de que la gente va a cosechar lo que está sembrando, no podemos decir de que le va a ir mal en el camino. ¿Por qué? Porque es ofensivo. Porque no voy a caer bien a la gente, porque la gente no me va a aceptar, porque la gente me va a ver mal, porque solamente juicio hablo. Pero tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que hablarla, porque déjeme decirle que Moisés, Noé, él pasó predicando la palabra de Dios y llegó el momento y nadie fue salvo. Pero él cumplió con su labor de predicar la palabra de Dios. Aunque no nos acepten, aunque no nos quieran escuchar, nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que decir, mira, este es el camino, por este camino tienes que ir, aunque le parezca difícil a las personas, pero si Dios es misericordioso, Dios le está diciendo, tú eres mi amado, yo quiero lo mejor para ti, yo te voy a... Jesurún significa amado, mi hermano, Jesurún significa un término amoroso de parte de Dios para su pueblo, Jesurún, pero que no diga el Señor Jesurún, te has engordado y estás dando cosas y estás en rebeldía conmigo. Después que te bendije, después que te di todo lo que querías, ahora te sientes todopoderoso, ahora te sientes bien saciado, ahora te sientes bien poderoso y ya no necesitas de mí. No, mi hermanos, Dios nos bendice y siempre nos va a bendecir, pero nosotros tenemos que honrarle siempre. Tenemos que ser fieles a Dios, tenemos que usar la autoridad de Dios. ¿Cuál es la conclusión? Alabado Jesús. No digas que Dios hace lo que Él quiere. Alabado Jesús. Él hace conforme a tú usas tu autoridad, conforme al uso de tu autoridad. No digas Dios haz lo que tú quieras. No, Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Él ya lo dijo en la palabra, lo que tenemos que hacer, alabado Jesús. Usa tu autoridad y actúa en fe. Tenemos que usar la autoridad, la vara. A Moisés se le dijo, usa tu vara y actúa. A Moisés se le abrió el mar rojo, no cuando estaba orando, no cuando el pueblo estaba reclamándole, no cuando él estaba indeciso, que no sabía nada que hacer. Fue cuando él usó la vara y el mar se le abrió. Hasta que usó el paso de fe. Dice que hasta que fue que él usó la vara, fue cuando se abrieron las aguas. Mientras no, si usted se siente en problema, mientras usted no vaya en oración y le pida a Dios ahí con fe, Señor, mira lo que estoy pasando. Señor, tú dices en tu palabra esto. Señor, tu palabra me dice, yo me agarro de tu palabra porque yo estoy viendo lo contrario, porque no está pasando lo que tú me dijiste en tu palabra. Y eso es usar la vara, mi hermano. La autoridad que Dios le da, Dios ya le dio la autoridad, ya Dios nos dio la autoridad. Tenemos que usar esa autoridad. La autoridad de la palabra de Dios. ¿Y cómo es? Esa autoridad no se usa simplemente gritando o haciendo cosas. La autoridad se usa en las rodillas. Alabado Jesús. Cuando usted se va de rodilla delante de Dios y reclama las promesas de Dios y luego viene y dice, esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es lo que Dios le va a dar a usted. Pero usted tiene que usar la autoridad en fe.
No tenemos armas que sean carnales. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, para poder alcanzar las promesas de Dios. Así es que, mi hermano, le queda el mensaje. La autoridad se pelea en las promesas de Dios. Pelee por sus promesas y no diga de que Dios quiere hacer, que Dios va a hacer lo que Él quiera. Usted pelee por las promesas porque Dios quiere darnos las promesas que Él ha puesto en su palabra. Dios quiere respaldar su palabra. Dice que Él apresura su palabra para ponerla en obra. Él dice que Él apresura su palabra. Él dice, venid y pongámonos a cuenta, dice. Él quiere escuchar nuestra voz. Él dice, ven y hagamos a cuenta. Tráeme a cuenta mi palabra, dice Él. Él dice, recordadme mi palabra. No es que Él no la recuerde. Él la recuerde. Él sabe su palabra, pero Él quiere que nosotros nos apoderemos de esa palabra y con esa palabra hagamos un confrontamiento con Dios en fe, porque cuando nosotros confrontamos a Dios con su palabra, le estamos diciendo, yo te creo a ti, yo creo tu palabra, yo acepto lo que dice tu palabra es verdad. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias, cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos, cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que escuchamos, por lo que vemos, estamos haciendo afrenta a Dios y como estaba Elí, engordando y ciego, y vamos a quedar desnucados y vamos a morir en el camino sin ver las promesas de Dios y viendo solo las desgracias que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Y es lo que dice la palabra de Dios, no es mi pensamiento, alabado Jesús. Tenemos que usar la autoridad de Dios, alabado Jesús. Tenemos que buscar a Dios en fe. No podemos continuar diciendo soy cristiano y viviendo una vida sin temor a la palabra de Dios, sin fe en la palabra de Dios, sin anhelo de ver las promesas de Dios y viviendo como que se burla el diablo en su cara, burlándose en nuestras caras, diciendo tú vas a estar siempre enfermo, tú vas a estar siempre pobre, tú vas a estar siempre porque yo lo quiero. No, mi hermano, Dios no quiere eso. El diablo quiere vernos en miseria, el diablo quiere vernos derrotados, el diablo quiere vernos escasos, sin recursos, pero Dios ya nos dio su palabra de prosperidad, de poder, de abundancia, de dominio propio, de amor y de fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Diga el rico, rico soy. Diga el pobre, rico soy. El pobre se fortalece y el pobre se enriquece en Jehová. Y el rico es el que tiene a Dios en su corazón. Si tenemos la promesa de Dios, tenemos más que riqueza, mi hermano. Yo le estaba diciendo, alabado Jesús, a los jóvenes, hermano, si usted es rico en Dios, usted es más rico que el hijo de Bill Gates. Si usted tiene a Cristo, pero Dios no quiere solamente darnos riquezas espirituales, Dios también nos da riquezas materiales, alabado Jesús, porque Él quiere que tengamos recursos para dar. La Biblia dice, quiero que seas enriquecido en todo, pero el problema de nosotros es que andamos buscando las riquezas materiales y no estamos interesados en las riquezas espirituales. Ese es el problema. Este hombre engordó, fue prosperado, fue saciado y luego se creyó que ya no necesitaba de Dios. Pero no esperemos de que nosotros se nos venga la guerra como este hombre que murieron sus 2 hijos, murió la nuera, el arca fue robada. Lo peor que le puede pasar a un cristiano, alabado Jesús, es ver que su casa se llena de demonios y no hace nada. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es ver que su vida espiritual está decayendo cada vez más y no busca cómo meterse con Dios, no busca cómo levantarse. Cuando un cristiano toma la autoridad, él le dice a los demonios, te vas de mi casa y no te quiero que estés tomando control en mi casa. Tenemos esa autoridad, mi hermano. Cuando tenemos la autoridad de Jesucristo, cuando estamos en fe,
porque se trata de fe, no se trata de que vamos a hablar por hablar, se trata de fe, se trata de que Dios es mi Dios, su palabra es mi guía y es mi autoridad y su palabra yo la pongo en acción. De eso se trata. No se trata de que yo digo soy cristiano y ando haciendo lo que quiero y entonces después voy a decirle, diablo, ven, hazme un mandado. No, hay muchos que así piensan y actúan. Piensan que hacen lo que quieran, viven una vida de desorden y viven una vida prendidos en la televisión y luego quieren venir a reprender demonios. No podemos hacer eso. Tenemos que vivir en la palabra, tenemos que vivir en el temor de Dios, tenemos que vivir en la conexión con Dios y Dios nos va a respaldar. Él es el que nos respalda, Él es el que nos ha prometido. No temas, dice, no os amedrentéis, te lo hice oír desde la autoridad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, dice. No hay fuera de mí otro Dios. Él nos dice claramente, nosotros servimos al único Dios. Ninguna fuerza fuera de Dios tiene más poder que Dios. Ninguna fuerza. Cualquier cosa que pase en nuestra vida y es con el permiso de Dios si nosotros estamos bajo su cobertura. Si nosotros estamos fuera de su cobertura, por supuesto que va a pasar cualquier cosa en nuestra vida. Pero cuando nosotros estamos seguros que estamos bajo su cobertura, tenemos que tener la certeza que estamos bajo su protección. Dice que nos tiene escondido en sus manos. Dice que somos la niña de sus ojos. Así es que, mi hermano, el consejo es, tenemos que hacer lo que nos corresponde. No diga que Dios va a hacer lo que Él quiere. No, usted y yo tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Entonces, ¿cuál es el hecho que dice la palabra de Dios? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál es la buena batalla de la fe? Diciendo, pues que Dios haga, si Dios quiere que va a ganar el presidente, cualquier presidente va a ganar. Eso no es lo que Dios quiere. No, dice la Biblia, orad para que la ciudad donde habitas esté en paz. Nosotros nos toca orar para que la ciudad donde vivimos esté en paz, pero también hay que votar, alabado Jesús. Pero no se trata, alabado Jesús, de que voy a decir, bueno, si mis hijos van a ser salvos, ya Dios sabrá si van a ser salvos. No, tenemos que orar y tenemos que predicarle y hablarle la palabra de Dios. No espere de que Dios va a hacer nada si usted no hace nada. Van a pasar 40, 50 años y si usted no hace lo que tiene que hacer, todo va a continuar igual. Todo va a continuar igual. Tenemos que hacer nuestra labor. La oración y la acción, alabado Jesús. Tenemos que orar, pero también actuar, pero sobre todo la oración. Por medio de la oración nosotros destruimos las fortalezas de las tinieblas. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así es que, mi hermano querido, queda este mensaje. No se quede con los brazos cruzados. No sea indolente, no sea perezoso, porque esa es otra palabra, no lo quiero ofender, sin ánimo de ofender, no tengo a nadie en la mente, Dios lo sabe, alabado Jesús, yo solo estoy trayendo lo que Dios puso de lo que tenía que hablar en esta noche, y Él es mi testigo que no estoy teniendo a nadie en mente y con mucho temor estoy hablando esta palabra, y es para todos nosotros que estamos en tiempo de tomar acción y de ser diligentes en nuestra labor. Dios me los bendiga. Vamos a concluir aquí el mensaje. Alabado Jesús. Dios quiera de que este mensaje quede en su corazón y que puedas llegar a un buen terreno. Alabado Jesús. Padre de la gloria, mi Señor amado, Dios mío. Mire esta palabra, Padre de la gloria, Dios mío, que ha sido hablada, Señor. Sé tú, Padre de la gloria, Dios mío, afirmándola. Sé tú, Señor amado, aclarándola en las mentes y en los corazones, Dios mío. Sé tú ordenándola, Padre, y cumpliendo, Señor amado, para lo cual fue enviada, Dios mío, que dé su fruto, que dé, Señor amado, Dios mío, su propósito sea cumplido, Señor amado, Dios mío. Derribamos todo argumento altivo que se levante en contra del
el conocimiento de tu palabra, Padre de la gloria, Dios mío. Declaramos inoperante toda obra del diablo que quiera robar, Padre de la gloria, el mensaje de esta palabra en los corazones, Señor amado, Dios mío. Mira, Padre de la gloria, Dios mío, ayuda a tu pueblo, bendícenos, Dios mío, y ayúdanos a ser sabios y entendidos, Padre de la gloria, Dios mío, que no dejemos, Señor amado, de hacer nuestra labor por pereza o indolencia, Señor amado, Dios mío, que podamos ser eficaces, Padre de la gloria, Dios mío, y podamos cumplir, Dios mío, la carrera de la fe, Dios mío, que nos has encomendado, Señor amado, Dios mío, que podamos mantener esa fe en tu palabra, Dios mío, y poder, Dios mío, escuchar, Dios mío, a tu Espíritu Santo y caminar, Dios mío, y actuar según tu dirección, Dios mío. En el nombre de Jesús yo te presento, Padre de la gloria, esas vidas que están, Señor amado, Dios mío, en sus hogares, Padre de la gloria, Dios mío. Permite que esta palabra sea eficaz, Señor amado, Dios mío. En el nombre de Jesús bendice a nuestros jóvenes, Padre de la gloria, Dios mío. Activa tu poder en sus vidas, Dios mío, y rompe toda ligadura, rompe toda atadura, Dios mío. Oh, Dios mío, glorifícate en nuestros jóvenes en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado Dios. Así, mi hermano, gloria a Jesús. La ofrenda. Gloria a Jesús. No sé si se va a recoger el Leti. No sé.